tomamos, por ejemplo, las cifras del Producto Bruto Interno, es decir, lo que creció la economía entre 1976 y 1983, la cifra dice que apenas fue el 2,3% en esos 7 años acumulativos, es decir, absolutamente nada. Cuando la economía no crece, no se crean puestos de trabajo, los jóvenes no tienen donde trabajar. Pero si además vemos lo que pasó hacia el interior de la economía, sectores como la industria textil desaparecieron prácticamente de la economía argentina. Sectores como la construcción cayeron un 30%. La industria en general cayó casi un 20%. ¿Y qué fue lo que creció? Creció la producción agropecuaria un 20%, y sobre todo lo que creció fue el sector financiero, más del 40%. Por lo tanto, ahí se explica lo que algunos sostienen como el cambio estructural de las bases de funcionamiento de la economía argentina. Un modelo que hasta ese momento giraba en torno a la industria sustitutiva, la industria para el mercado interno, ahora pasaba a ser un modelo de valorización financiera, donde la especulación estaba a la orden del día y lo que se fue destruyendo fue la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo. La deuda externa por aquellas épocas creció el 364%, pasando de casi 8.000 millones a 45.000 millones de dólares, teniendo en cuenta también que en aquella época se estatizó lo que también fue la deuda privada, de más de 5.000 millones de dólares. Aquella deuda que habían contraído sectores empresarios vinculados a los intereses del gobierno por una acción del Banco Central y del gobierno de turno, esa deuda pasa a ser también deuda externa nacional. Y esto no debemos olvidarlo, porque ese aumento de la deuda externa significó que la relación entre deuda y PBI fuera del 19 al 60% a la época en que debe asumir el gobierno de Alfonsín. Por lo tanto, si nosotros no tenemos en cuenta estas cuestiones y agregar otras, por ejemplo, como fue la caída de la participación del salario en la renta nacional, que pasó del 45% al 26%, es decir, todos padecimos y sufrimos las consecuencias, en este caso económicas, del gobierno militar. Concluyendo, lo que ocurrió entonces básicamente, además de modificar las bases estructurales del funcionamiento de la economía, fue una reprimarización de la economía con consecuencias económicas, sociales, catastróficas. Cuando decimos que la industria cayó casi un 20%, eso se traducía en empresas cerradas, en la época en que más vale importar y vender que producir, la época de la plata dulce, ¿no es cierto?, donde todo lo que venía de afuera era mucho más barato. Las consecuencias sociales, naturalmente, el desempleo, la exclusión, la violencia. Por lo tanto, como decía al principio, tenemos que hacer docencia, no solo los que somos docentes, sino todos aquellos que tenemos cierta responsabilidad, algún grado de responsabilidad, en que estas también fueron consecuencias nefastas, más allá de la trágica desaparición y nefasta desaparición a partir del genocidio de estos 30.000